amplía el estado de emergencia. ¿Para qué amplían el estado de emergencia? ¿Me pueden explicar? Se amplía el estado de emergencia en Trujillo y Patas. ¿Para qué? ¿Qué cosas han logrado con los estados de emergencia? ¿Qué resultados reales ha dado? Nuestro principal problema, sin ninguna duda, es el de la inseguridad. Es decir, está afectando todos los aspectos de la vida nacional, no solo nuestra tranquilidad, no solo se está llevando vidas, sino que está interfiriendo de una manera absolutamente agobiante en el desarrollo de los negocios de todos los tamaños y está provocando incluso el cierre, sobre todo de los que tienen menos capacidad de resistencia, ante un contexto en el que tienen que pagar obligaciones al sistema financiero, tienen que cumplir con sus obligaciones si quieren ser formales desde el punto laboral y tributario, y encima le tienen que pagar coimas a funcionarios municipales y encima les caen los extorsionadores. Y resulta insostenible para la gente y eso es lo que lleva al cierre de negocios y que incluso alguna gente piensa que si lo mejor no sería, como ocurrió lamentablemente durante el primer gobierno de Alan García, agarrar sus cosas y irse a otro país. Y ya tenemos 3,5 millones de peruanos viviendo fuera actualmente. Pero lo que resulta más dramático de esta situación es que tenemos una crisis de inseguridad tremenda que quienes deberían conducir la lucha por controlar esta situación, quienes deberían encabezar esta guerra que estamos enfrentando contra la delincuencia, que solo se puede equiparar con la que tuvimos contra el terrorismo, para empezar no acepta la realidad. Es como nos pasó al comienzo de la guerra con Sendero Luminoso. No, son abigeos, ¿no? Abigeos eran lo que enfrentamos, miren lo que terminó. Hace 70,000 muertos. Miles de millones de dólares en pérdida, eran abigeos. Nos está pasando, guardando las distancias, lo mismo. Es decir, la negativa de la gente del gobierno de aceptar con crudeza que la situación es muy dura, muy difícil, que no se está pudiendo controlar, que la policía no está en condiciones de enfrentar esta situación, que hay una crisis institucional y una confrontación interinstitucional que en vez de ayudar a enfrentar esta crisis nos está desarmando frente a los delincuentes, que los líderes de los pulpos, los monstruos o los que fueran, todas estas organizaciones criminales, el Tren de Aragua, deben estar celebrando, están de fiesta, mirando y escuchando lo que pasa entre nuestras autoridades que deberían estar enfrentados a ellos y no tienen tiempo para enfrentarse a los delincuentes, pues se están peleando entre ellos. Pero esto pasa, y ayer me ocurrió una cosa sorprendente. Estaba revisando y ordenando un poco mis archivos y encontré el Plan Mariano Santos. El Plan Mariano Santos. Hay mucha gente que exitosa, creo que ni sabe que existe. Estoy seguro que ha habido señores que han pasado por el Ministerio del Interior en los últimos años y ni siquiera lo han leído. Y no se han enterado que fue en mayo, me parece, del 2019, que se tomó una decisión, que era que esto no daba más. Que la policía en el Perú, y no estábamos en la situación que estamos ahora 5 años y medio, casi 6 años después, no estábamos en esa situación. Y que esto que estaba pasando en la policía no resistía más. Y que había que producir un cambio, pero que por primera vez, fíjense ustedes, por primera vez se toma la decisión de hacer un plan estratégico de capacidades, como se llamó, de la Policía Nacional, Mariano Santos Mateos, y que fuera hecho desde la propia policía. Es decir, que no viniera como ocurrió como 10 veces en la historia de los últimos años, desde que deciden unificar a la policía y le hacen un daño enorme al desprofesionalizarla. Esa se la debemos al señor Alan García y a los apristas. Y de ahí ha habido reorganización tras reorganización, pero son reorganizaciones o fueron reorganizaciones decididas por los políticos con el objeto de tomar control de la Policía Nacional.
incluyéndolo el señor Rubén Vargas, que se chifó 17, 18 generales para poner un amigo suyo de comandante general de la policía. Es decir, el manoseo político ha sido a lo largo de los años la constante para enfrentar la crisis de la Policía Nacional, porque también hay que partir de conocer esto. La Policía Nacional es una institución en crisis, que aparte de todos los problemas que tiene un gravísimo problema de corrupción. El valor de la decisión que se tomó en el 2017 fue: vamos a hacer el plan nosotros, los propios policías se dijeron a sí mismos. Y ahí tiene un enorme mérito el general Carlos Morán, que hay que reconocérselo. Y se trabajó no una semana, no un mes, se trabajó 2 años elaborando un plan. En primer lugar, estudiando la realidad de la policía y comprobando, y acá tengo las cifras, porque se hizo incluso un resumen de lo que se llaman las brechas. 69% de las comisarías se encontraban en condiciones inadecuadas. Del total de 1.323 comisarías básicas, dice, 907 están en condiciones inadecuadas y solo 407 están en condiciones que podrían considerarse adecuadas. Ni siquiera que son óptimas, sino simplemente adecuadas. Por lo menos se puede chambear ahí. Pero en casi el 70%, es decir, de cada 10 comisarías y estaciones policiales y demás, 7 estaban en condiciones inadecuadas. O sea, ahí no se podía hacer chamba ni de investigación, ni de protección de la seguridad, ni de atención a la gente. El 47%, es decir, poco menos de la mitad del parque automotor estaba inoperativo. Inoperativo. Del total de cerca de 20,000 vehículos, 19,883, 9,341 simplemente no funcionaba. Esta era la realidad de la policía. El 74% del armamento, nos decían, tiene una antigüedad mayor a los 20 años. Y 20 años, 30 años, 40 años. ¿sabes? Las aeronaves, que son indispensables en un mundo como en el que vivimos, ¿no es cierto? En el que hay que moverse rápido y recorrer distancias. 30 años de antigüedad de las aeronaves. O más, 40, 45 algunas. 10 años de antigüedad los equipos electrónicos. Y ustedes saben que donde el tiempo corre a una velocidad distinta es en la tecnología. Un equipo que es moderno el 2025 en 2 años será obsoleto. Bueno, así estamos. Y había un déficit de personal de 40,000 efectivos. Estamos hablando de hace 3 años y medio. Y acá está todo escrito, por Dios, todo escrito, punto por punto lo que hay que hacer, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, organizando un proceso que incluía todo, la reforma del personal, la reforma de las adquisiciones, el equipamiento de la policía, los vehículos, la introducción agresiva de tecnología electrónica de punta, la calificación y la educación del personal, el entrenamiento, la especialización, el bienestar. O sea, acá está absolutamente todo lo que hay que hacer en la Policía Nacional. Y está escrito hace 3 años y medio. Acá está lo que hay que hacer. Si hubiéramos hecho la tercera parte de lo que está acá, no estaríamos en las circunstancias en las que estamos. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no les interesa, pues. Porque si tú aplicas este plan ordenado de largo plazo, aplicando además los controles que acá se establece que deben existir en todos los procedimientos, en todo, para que no haya uñas metiéndose, se le malogra el negocio, pues, si tú haces esto. A gente que ve la adquisición de vehículos como una tremenda mordida de comisión ilegal. Y si el vehículo es el mejor, no les importa. Y si el proveedor es el mejor, no les importa. Y si el sistema que se decide de adquisición corriente es el mejor, no les importa. Lo que les importa es su comisión. Punto. Total, se van a ir. Están de paso, como los políticos. Entonces, lo grave de lo que estamos viviendo hoy no es solamente que hay una enorme improvisación. Acaban de decretar, se amplía el estado de emergencia. ¿Para qué amplían el estado de emergencia? ¿Me pueden explicar?
Se amplía el estado de emergencia en Trujillo y patas, ¿para qué? ¿Qué cosas han logrado con los estados de emergencia? ¿Qué resultados reales ha dado? Si cuando se ha instalado el nuevo jefe de la Policía Nacional en La Libertad ha descubierto que no había plan de cuadrantes. O sea, ¿cómo vas a controlar la calle que en algunas zonas de La Libertad, en Trujillo, en El Porvenir, son tierra de nadie? Donde los delincuentes reinan y no tenías un plan de cuadrantes, de dividir la ciudad, organizarla y utilizar los recursos que tienes disponibles para tomar el control de la ciudad. Y invertir la situación, que los delincuentes tengan miedo de salir a la calle y no la gente, que es lo que nos está pasando. Y descubre el nuevo jefe de la policía que después de 3 estados de emergencia, porque creo que ya iban 3, y no hay laboratorios para investigación criminal, oigan, pero si el principal problema que hay en La Libertad son las organizaciones criminales y por lo tanto una tarea fundamental, clave, decisiva es el trabajo de los detectives y de la investigación criminal. Y para hacer investigación criminal necesita recursos, necesita tecnología, necesita locales, necesita laboratorios de criminalística. Y no había. No hay. Entonces, ¿y saben qué es lo peor? Todo eso está escrito acá. Todo eso que había que hacer hace 3 años y medio. No es que es un misterio. No es que hay que ponerse a pensar y a descubrir. Vamos a hacer la de Bukele. ¿Qué es la de Bukele? Hay que hacer esto. Y ya quisiera Bukele tener esto. Ya quisiera Bukele tener esto. Que es un trabajo serio, concienzudo, salido de la propia policía, de la buena gente de la policía, de la gente que quiere a su institución, de la gente que sabe que las cosas pueden ser diferentes, partiendo del respeto, de la consideración al policía, porque acá hablan, por ejemplo, de la necesidad de que la policía cambie su relación con la sociedad y mejore la imagen de la policía, pero acá mismo se dice que la única forma que eso se logre es que la policía cambie realmente. Que la policía sea una identidad respetable y respetada por la gente, por su acción, por la relación cotidiana que el ciudadano tiene con la delincuencia. Y hablan de muchas otras cosas más. Y la pregunta es, ¿por qué este documento, que es tan valioso, que ha costado tanto esfuerzo de oficiales, de suboficiales, de técnicos, de especialistas traídos de otros sectores, es decir, se consultó gente de universidades, se consultó analistas, se consultó sociólogos, especialistas, economistas, técnicos, para tener una visión clara de lo que estaba pasando? Se agarró cada escuela y se dijo, acá hay un problema desde el inicio, que es la formación de nuestros policías. El trabajo de esta cantidad enorme de gente simplemente se metió en un cajón para seguir haciendo lo que estamos haciendo o lo que están haciendo quienes tienen a su cargo hoy la lucha contra la inseguridad. Y por eso estamos como estamos. Porque el gran problema que hay en el Perú es que si tú trazas un plan de largo plazo y te pones objetivos a 2 años, a 5 años, a 10 años, o como en este caso hasta el 2030, porque esto era un primer plan que iba hasta el año 2030, de ahí había que plantear otro, pero era un primer plan objetivo, realista, además sin grandes expectativas de que les iban a dar toda la plata que necesitaban, sino ir paso por paso, ir logrando cosas, que cada sol que entrara a la Policía Nacional se utilizara de una manera eficiente. Pero ¿por qué no se aplica este tipo de planes, como en otros sectores? ¿Por qué lo que hay que hacer en Piura, el plan Piura, no me acuerdo ya cómo se llamaba? Está escrito lo que hay que hacer en Piura para enfrentar la crisis de todos los años con las lluvias y las inundaciones y en el otro lado las sequías. ¿Y qué hay que hacer? Represamiento, pues, canales. Hay que liberar la salida del agua de los ríos que no tienen salida hacia el mar. Hay que hacer todo lo que sea necesario hacer, no para protegernos de la lluvia, no, para progresar, para ampliar el área agrícola, para tener agua potable limpia todo el año, para tener agua para cualquier actividad económica que quieras desarrollar, para superar la estacionalidad de la agricultura. Para eso, no solamente para que la lluvia no se lo lleven todo, sino al revés, para utilizar el agua. ¿Por qué no se aplica?
yo les voy a dar la razón, porque no es negocio. No es negocio. El negocio es andar comprando y coimeando y mordiendo, declarar emergencia para ver cómo te cabreas de los controles y comprar directamente y forrarte y de ahí te irás. Total. Para eso es que querías llegar, ¿no? Eso es la política en el Perú. Eso es la política en el Perú y por eso estamos como estamos. Entonces yo quiero, no sé si a estas alturas tiene sentido, porque ya creo que a veces se pierde el tiempo con la gente que tiene a su cargo la responsabilidad. Pero ¿qué tal si comienzan por agarrar este documento? Comienzan por acá, por enterarse, porque acá está lo que está pasando en la Policía Nacional hasta hoy, y peor, porque esto es hace 3 años y medio. Y empiezan a hacer lo que acá recomiendan que hay que hacer. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, canal 34, Movistar 6.1, televisión digital terrestre,